Bienvenidos y bienvenidas a la tercera versión del seminario Educación Financiera, Consumo Responsable, actividad organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales y la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, junto con el apoyo del Liceo Polivalente de Excelencia Académica San Nicolás, Banco Central de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, CERNAC, Dirección de Extensión de la Universidad del Biobío y la Unidad de Formación Integral de la Universidad del Biobío. Esta actividad tiene por objetivo contribuir el fortalecimiento de la educación financiera y ser una instancia que aporte a la formación y difusión de temáticas relativas a finanzas personales y de comportamiento personal y social. En esta instancia queremos saludar al señor Manuel Crisóstomo Muñoz, secretario académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, al señor Ricardo Rey Clericus, director de Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, a nuestros expositores del día de hoy, Paula Bustos Muñoz, del Banco Central, Rodrigo Cerda Morales, de CERNAC Ñuble, e Ignacio Villagrao, de la Comisión para el Mercado Financiero. Autoridades regionales, universitarias, estudiantes, público presente. Para comenzar esta actividad, dejo con ustedes al señor Manuel Crisóstomo Muñoz, secretario académico de la Facultad de Ciencias Empresariales. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes a todos y todas. Me sumo al vocativo. Un saludo especial del decano, que lamentablemente por motivo de agenda no pudo estar presente hoy. A nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, de su decano, señor doctor Benito Mayer, le damos la bienvenida a este tercer seminario de Educación Financiera, Consumo Responsable. Gracias por acompañarnos en esta actividad. A nombre de la FASE y la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, le damos un saludo especial y nuestro agradecimiento a las unidades internas e instituciones externas que nos apoyan en difundir la educación financiera a nivel nacional. Al Liceo Polivalente de San Nicolás, a la Unidad de Formación Integral de la Universidad del Biobío, a nuestra Dirección de Extensión, al Banco Central, al Servicio Nacional del Consumidor, a la Comisión por el Mercado Financiero. Consumo responsable, qué tema importante, actual y lamentablemente muy actual y también de larga data. En especial para nuestros jóvenes. Recuerdo hace años atrás que ya empezaron estas campañas para darle unas tarjetas de crédito a nuestros jóvenes, cuando estaban ya en los últimos años de la carrera y nos pedían autorización o los listados de aquellos alumnos para poder entregarles estas tarjetas, y algunos salían lamentablemente endeudados. Esta charla es especial para evitar ese sobreendeudamiento y hacer un endeudamiento responsable antes de que entre en el mundo laboral. Esperamos que esta jornada sea muy provechosa para todos y todas. Muy buenas tardes. Agradecemos las palabras de don Manuel Crisóstomo Muñoz, secretario académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. A continuación, dejo con ustedes al señor Ricardo Rey Clericus, director de Escuela de Psicología de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. Muchas gracias, Fabiola. Un saludo, un breve saludo a todos y a todas. También me sumo a los vocativos de quienes están presentes. Esta iniciativa ya es nuestra tercera versión de esta jornada en una iniciativa interdisciplinaria, digamos. En el fondo, la asociación entre la Facultad de Ciencias Empresariales y la Escuela de Psicología, que surge, digamos, de los estudios de algunos colegas, digamos, Kahneman, digamos, Daniel Kahneman, que es nuestro único premio Nobel de Psicología que se ganó, digamos, en el ámbito de la economía. Entonces, ha sido una área que se ha venido desarrollando en los últimos años y que ha tenido varios impulsos, digamos. Tenemos el premio Nobel de Daniel Kahneman y más recientemente, en el 2017, el premio Nobel en la misma línea de trabajo de Richard Taylor, digamos. Entonces, que han venido trabajando en el comportamiento de las personas en torno a la economía. Así que esperamos también que este seminario, digamos, sea muy provechoso para todos. Estaremos muy atentos aquí a todas las presentaciones. Así que muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Agradecemos las palabras del señor Ricardo Rey Clericus.
A continuación, comenzamos con las exposiciones del tercer seminario de educación financiera Consumo Responsable. Comenzamos con la exposición de Paula Bustos Muñoz. Ella es socióloga de la Universidad Católica de Chile y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. En su experiencia laboral se destaca su desarrollo como jefa del Departamento de Educación en CERNAC durante 5 años y actualmente es la encargada de educación económica y financiera del Banco Central de Chile. Dejo con ustedes a Paula Bustos Muñoz y su exposición Presupuesto, la importancia de organizar nuestro dinero. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos. Me gustaría comenzar justamente agradeciendo esta invitación. Nueva invitación, ¿cierto?, a un tercer seminario de educación financiera. Nos sentimos muy honrados porque nos hayan invitado nuevamente. Saludos especiales a Marisela, bueno, a Benito, que no nos pudo acompañar, a Manuela, a Ricardo, a Fabiola, por organizar este evento, que yo creo que es sumamente relevante, ya que nos da un espacio de encuentro para poder conversar y hablar de estas temáticas que son tan relevantes, sobre todo en tiempos como los que hemos vivido últimamente. Tiempos más movidos, ¿cierto?, con mayores crisis y que nos han dejado en una situación más inestable. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve ahí bien? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, como decía Fabiola, mi nombre es Paula Bustos, yo soy la encargada de educación financiera del Banco Central de Chile, que eso se vislumbra, ¿cierto?, se ve a través de su programa Central en tu Vida. Y antes de comenzar con la materia propiamente tal, me gustaría recordar la misión de nuestra institución, del Banco Central, y el por qué es importante la educación financiera en nuestra institución. En ese sentido, comentarles, para los que no saben, ¿cierto?, que el Banco Central es una institución pública y autónoma que tiene como principal objetivo velar por la estabilidad de la moneda. Esto significa, en términos simples, ¿cierto?, mantener una inflación baja, estable y lo más predecible posible. Con esto nosotros podemos mantener el valor de nuestro dinero. Ese es el gran valor y la gran misión que tiene nuestra institución. ¿Y por qué es importante la educación financiera? Porque para el Banco Central, la educación financiera es una herramienta clave, una herramienta eje para que las personas puedan tomar decisiones informadas, certeras, que mejoren su calidad de vida y que al mismo tiempo estas decisiones propendan hacia la estabilidad del sistema financiero. Ahora, ¿cómo el banco asume este desafío? Justamente a través de nuestro programa, que se llama Central en tu Vida. Nuestro programa nace más o menos en el año 2013, tiene como principales grupos objetivos la comunidad escolar, como se ve ahí en pantalla, los niños, las niñas, los jóvenes, los profesores y profesoras también, los estudiantes universitarios, y tiene como propósito entregar herramientas, materiales, iniciativas, actividades que les permitan a las personas comprender de mejor forma su entorno, su contexto económico, también que puedan manejar de mejor manera sus recursos, principalmente el dinero, y desarrollar capacidades financieras que tienen que ver con el saber qué pasos realizar para ahorrar, qué instrumentos son preferibles para ahorrar, cómo evitar el sobreendeudamiento, cómo evitar el riesgo, también las estafas piramidales, ¿cierto? Aprender también a organizar justamente tu dinero, elaborar tu presupuesto y cumplirlo, y así una serie de otras capacidades que nos pueden aportar en la vida para tener una mejor situación financiera, económica y con eso una estabilidad también socioemocional relevante no solamente a nivel personal, sino también familiar y social. Y bueno, el día de hoy me gustaría que habláramos justamente de este tema, que es la organización de nuestro dinero, que es algo que se habla frecuentemente, es bien conocido, pero que muy pocas veces vemos que efectivamente se lleva o se concreta, se lleva a la realidad, y que quizás no se le toma el peso que realmente tiene. Es como decía Ricardo, ¿cierto?, la importancia del comportamiento económico. Finalmente uno puede conocer muchas cosas, sabe cómo quizás qué es un presupuesto, pero llegar a cumplirlo, revisarlo y cumplirlo verídicamente es otra fase, ¿cierto?, otra etapa
de nuestro desarrollo, de las capacidades que tenemos que ir desarrollando en la vida. Entonces, de hecho, por eso creo que es algo importante de mencionar en este seminario, ya que la organización de nuestro dinero, de nuestras finanzas, es la base para poder tomar decisiones que sean realmente conscientes y responsables, ¿ya? Si nosotros conocemos cuál es nuestra situación financiera, nuestra situación económica, cuántos ingresos tenemos, cuántos egresos tenemos, en qué estamos gastando, en qué no estamos gastando, podremos desde esa base tomar decisiones financieras que sean más conscientes y responsables con nuestra vida. Y este tema creo que se hace aún más relevante en el contexto económico que hoy en día estamos viviendo en el país. Estamos en un contexto donde la inflación ha aumentado en los últimos meses de manera bastante relevante y que incluso se vislumbra, se proyecta, ¿cierto?, para fines de año una inflación de un 9,9%. Estuvimos mucho tiempo acostumbrados a que esto no fuera un tema, a que esto no se conversara prácticamente, que fuera omitido, ya que estábamos muy bien con una inflación en el rango, ¿cierto?, de la meta que establece el Banco Central. Y muchos de los jóvenes que quizás hoy día nos acompañan, o escolares también con los que nosotros hemos conversado en nuestros talleres, esto era un tema que no era relevante, incluso como enseñarlo, ya que era una temática que no estaba generando un efecto o alguna sensación o impacto, ya sea familiar, personal o en la economía total. Sin embargo, ese escenario cambió, ha cambiado rotundamente, y esto nos hace más importante aún el tomar decisiones financieras que propendan a una mejor calidad de vida, ¿ya? Es un escenario distinto y que nos está afectando a todos los hogares. ¿Cómo nos afecta? De distintas maneras. La más concreta y evidente, ¿cierto?, es que ha reducido nuestro poder adquisitivo. El mismo dinero que ocupábamos antes para ciertas cosas, hoy nos alcanza para menos, y eso es algo muy evidente y que lo vivimos en la vida cotidiana. También hemos visto que los precios y tarifas de algunos productos o contratos, por sobre todo, que tienen tarifas reajustables, han aumentado. Por sobre todo las colegiaturas, ¿cierto?, los dividendos, los arriendos. Ahí también hemos visto cómo se incrementan estos gastos en términos familiares. La inflación también nos afecta porque genera mayor incertidumbre. Limita algunas decisiones porque ya no sabemos qué va a suceder en 2, 3, 5 meses. No sabemos si la situación va a seguir tal cual está hasta ahora, va a empeorar, la inflación va a aumentar en su magnitud. Entonces, inhibe decisiones que tienen que ver con la generación de empleo, por sobre todo la inversión, pero también a nivel de los hogares, también limita las decisiones de consumo. Hace poco se hizo un estudio cualitativo en el Banco Central sobre las percepciones y el impacto que estaba teniendo en los hogares la inflación en distintos niveles socioeconómicos, y las personas han cambiado sus patrones de conducta, han cambiado los patrones de consumo, han preferido otros, han intercambiado tipos de productos o dejado de consumir incluso algunos. Entonces eso claramente tiene un impacto no solamente a nivel más macro, sino también a nivel más micro. Y lamentablemente en todo este escenario, a los que más perjudican es a las personas que tienen menores ingresos, a las personas más vulnerables, ya que son hogares o personas individuales que tienen menos herramientas para poder enfrentar esta situación, que tienen menos ahorros, menos liquidez, menos activos, ¿cierto?, donde echar mano y poder enfrentar esta situación. Entonces, ¿qué hacemos con esto, cierto? ¿Qué hacemos frente a esta situación que ya es nuestro escenario, este es nuestro contexto? ¿Cómo podemos cuidar nuestras finanzas? Justamente con la temática que les traigo el día de hoy, ¿cierto?, que tiene que ver con la organización y la administración de nuestro dinero, ¿ya? Y para eso me gustaría recordarles a algunos, o que aprendan otros que no lo saben también, qué es un presupuesto. Porque la manera en cómo nosotros organizamos nuestro dinero, organizamos nuestras finanzas, es elaborando un presupuesto, revisándolo y, por supuesto, cumpliéndolo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un presupuesto? Es un procedimiento muy simple, pero que tiene que ver justamente con el poder registrar y sistematizar todos los ingresos que tenemos y los egresos que nosotros tenemos en un periodo de tiempo definido. Y esto puede ser a nivel individual o también puede ser a nivel del hogar. Y este registro lo podemos hacer desde
un cuaderno, una libreta, en el computador, una planilla Excel, o también en una aplicación más sofisticada. Al respecto, quiero comentarles que nosotros en nuestro sitio web, de centralentuvida.cl, contamos con una herramienta para elaborar tu propio presupuesto. Pueden ingresar a nuestro sitio y además de darles contenido, los pasos a seguir, uno tiene una herramienta muy práctica donde puede anotar todos los ingresos y egresos y calcular cómo está tu situación financiera. Así que los invito a que la puedan revisar después de este seminario. Y los componentes del presupuesto, como hemos hablado, son primero los ingresos, donde uno tiene que anotar todos los ingresos, ya sean fijos, temporales, a nivel informal, formal, y si es del hogar, tenemos que incluir todos los ingresos de la familia, no solamente el del jefe de hogar, sino que todos los ingresos que puedan ser un aporte de distintos integrantes de la familia. Y en cuanto a los gastos, tenemos 3 tipos de gastos: los gastos fijos, variables, y los que ahora ya encuentro que han estado casi de moda, los gastos hormiga. Por una parte, los gastos fijos tienen que ver con todo lo más necesario para nuestro hogar, ¿cierto? Lo que nosotros sí o sí tenemos que gastar o destinar dinero. Tiene que ver con los gastos como la vivienda, ¿cierto? El agua, la luz, los colegios, en caso uno tenga hijos o hijas, y son valores que llegan todos los meses, que no siempre son iguales, pero por la generalidad son similares. Por otra parte, tenemos los gastos variables, que son aquellos que se realizan en algunas ocasiones. Por ejemplo, los gastos de Navidad, o los de vacaciones, o si tenemos algún evento familiar relevante, un regalo que hacer. ¿Ya? Esos son gastos que varían. ¿Ya? Y por último, los hormigas, que me he dado cuenta al menos que publicitariamente han estado muy de moda y que tienen que ver con estos pequeños gastitos que nosotros vamos haciendo, que muchas veces ni siquiera registramos, no anotamos, ya que no les damos el peso necesario, pero que sí significan, de manera acumulativa, de todas maneras significan un gasto relevante y que hay que considerar siempre en nuestra elaboración del presupuesto. Y una vez que nosotros tenemos ya registrados nuestros ingresos y egresos, tenemos que ver cómo estamos, o sea, cuál es nuestra situación financiera. Y para eso tenemos que hacer una simple resta de los ingresos respecto de los gastos, por lo cual tendremos los resultados y podremos ver si estamos en una situación más bien positiva, ¿ya? Que es cuando los ingresos son más altos que los gastos o egresos, lo cual significa que nos deja un cierto dinero disponible, del cual nosotros deberíamos manejarlo, gestionarlo, ojalá con miras al ahorro, ¿ya? Por eso es importante saber cuál es la situación financiera, no solamente saber si es que estamos mal y cómo reducir gastos, sino que también si es que estamos bien, cómo gestionamos ese saldo favorable o positivo que podemos tener a nivel familiar. El saldo negativo, por el contrario, es cuando los ingresos son menores que los gastos. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que tomar medidas más drásticas, medidas relevantes para poder ajustarnos y llegar a una situación balanceada o positiva. Y por último tenemos un presupuesto cuando es equiparado, ¿cierto? Son la misma cantidad de gastos en montos al menos que los ingresos. No obstante, cuando tengamos un presupuesto balanceado, de todas maneras es importante caminar siempre hacia un presupuesto favorable que nos permita ahorrar, tomar decisiones de ahorro. Entonces, todos estos pasos nos permiten saber cuál es nuestra situación económica, si estamos de manera favorable, negativa o balanceada. Y después de esto, ¿cierto? Cuando ya sabemos cómo estamos, la mayor parte de las ocasiones vienen estas preguntas. O sea, ¿cómo podemos ajustar nuestro presupuesto? ¿Qué puedo hacer para disminuir los gastos? ¿Cómo gestiono mi situación? ¿Ya? ¿Cómo puedo llegar a una situación positiva? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar la habilidad del pensamiento crítico. El pensamiento crítico a la base que nos permita también tomar decisiones creativas y cambiar nuestros hábitos que hemos tenido hasta ese momento. Ahora, ¿cómo puedo justamente cambiar esta situación? Tomando decisiones financieras responsables. Y ahí, decisiones financieras globales, creo yo. Decisiones financieras de ahorro, de gasto, de compra, de consumo, etc. Tomando decisiones financieras en la globalidad que sean conscientes y responsables. ¿Y esto en qué se puede manifestar? En distintos ámbitos.
pueden ser obviamente muchos más. Y sobre todo creo yo que antes que enumerarlos, lo importante en estas ocasiones de conversar en familia, con las personas que uno vive, para que estas decisiones ojalá sean de manera colectiva, incluso no solo con la familia, con los vecinos, con las vecinas, en las comunidades, porque uno cuando toma decisiones acordadas de manera colectiva, muchas veces trae mayores beneficios que de manera individual. Eso también es siempre importante considerarlo. Y a la hora de reducir gastos, por ejemplo, tenemos muchísimas posibilidades, como apagar las luces que no se están ocupando, cambiar las bombillas por unas de bajo consumo, cerrar la llave mientras lavamos los dientes, ya no usar la tina, siempre ducharnos más cortito también, en fin, cotizar distintos planes de telefonía, de internet o televisión, comparar precios, ver cuáles son los más convenientes, cambiarnos y siempre estar buscando cuáles son los servicios que nos ofrecen las mejores condiciones y opciones. Otro tema bien relevante que nos aparece harto más con los jóvenes es también cambiar hábitos, por ejemplo, que tienen que ver con el ocio. No significa disminuir nuestra salida o el pasarlo bien, sino que cambiar el estilo de vida. Que las salidas o el pasarlo bien no signifique necesariamente tener altos niveles de gasto, sino que podemos cambiarlos por una salida a subir a un cerro, hacer un picnic en un parque, juntarnos en la casa de alguien, etcétera, ¿ya? Preferir también siempre el transporte público, ojalá antes del privado, y si es posible, si las distancias lo ameritan o son prudentes, ¿cierto? Poder caminar, andar en bicicleta, y con esto también vamos cuidando el medio ambiente y no solamente nuestro bolsillo, que son cosas que podemos hacer las dos al mismo tiempo. Y acá hay un tema también, creo que es bien fundamental, que es, ojalá siempre, preparar una lista para el supermercado y regirse por ella. No caer en las tentaciones que son millones y cada vez más en los supermercados, distintos lugares que vamos de compra. También podemos tomar decisiones financieras responsables en relación al crédito y con eso ajustar nuestro presupuesto. Por ejemplo, siempre pagar las deudas a tiempo. Si pagamos a tiempo, no vamos a incurrir en más intereses y también vamos a evitar caer en morosidad. Otra cosa, aprovechar la portabilidad financiera. Este gran cambio que se hizo, ¿cierto?, a nivel regulatorio, nos posibilita poder repactar nuestras deudas con nuestra propia institución o con otra que nos ofrezca condiciones más favorables. Y por último, también aquellos que tenemos o tienen deudas en distintas instituciones financieras, siempre es recomendable también aunarlas en una sola entidad para ordenarse mejor, tener un mayor seguimiento y también justamente optar por aquella que te ofrezca las mejores condiciones financieras de pago y aunando todas tus deudas en un solo lugar. Y a nivel de la compra, ¿cierto? También podemos tomar decisiones más conscientes, más responsables, teniendo el pensamiento crítico a la base, ¿cierto? Comprando solo lo que uno realmente necesita, volver siempre a ese cuestionamiento, siempre. ¿Realmente necesito comprarlo? Y diferenciar con claridad cuáles son mis deseos, mis ganas, mis gustos, ¿cierto? De aquellas que son las necesidades reales. Y cuando hablamos de ajustar un presupuesto, de caminar hacia un presupuesto favorable o positivo, estamos hablando de ajustarnos la frase de ajustarnos el cinturón, ¿cierto? Y en eso tenemos que ser súper claros y diferenciar entre deseos y necesidades. Y dejar los deseos para más adelante, para cuando se pueda, cuando la situación económica esté mejor. Y al mismo tiempo, buscar nuevas formas de adquirir lo que necesitamos, incluso. Buscando otros mecanismos, otras estrategias, ya sea intercambiando productos, yendo al clásico trueque, antiguo trueque, ¿cierto? O utilizando todas las R's que ahora son creo que más de 11, reutilizar, reciclar, reparar, refaccionar, ¿cierto? A través de todas esas estrategias más creativas y que al mismo tiempo también cuidan de manera más sustentable en nuestro hábitat, nuestro planeta, podemos reducir gastos y no incurrir en el gasto de dinero por obtener un producto o un servicio. Y en esa misma línea, también siempre preferir alimentos locales, de temporada, evitar productos embalados, evitar los productos que tienen un uso excesivo del plástico. En términos simples, en cada elección de compra, ojalá siempre considerar el impacto medioambiental que tiene lo que estamos eligiendo o seleccionando.
Eso es en términos generales, y me quedaría antes de cerrar, ¿cierto? O ya más bien cerrando, que al organizar nuestro dinero, o sea, ¿por qué quise conversar este tema? Es que creo que en términos de educación financiera la base es poder organizar nuestras finanzas, organizar nuestro dinero, tener control de nuestra situación, sobre todo en un contexto como en el que hoy vivimos y hemos vivido los últimos años, que pueden ser crisis económicas fuertes, ¿cierto? Potentes, y el escenario actual que tenemos de una inflación bastante elevada. Creo que al organizar nuestro dinero, más aún en este contexto, podemos llegar a tomar decisiones financieras más responsables, más conscientes, y eso, más la ayuda, ¿cierto?, el trabajo constante que realiza el Banco Central en cuanto a la inflación, creo que podemos estar más resguardados, tener más resiliencia, perdón, y enfrentar de mejor manera la situación que estamos viviendo hoy en día. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu exposición. Bueno, les comentamos que vamos a estar recibiendo, les comentamos que vamos a estar recibiendo a través del chat de Zoom sus preguntas, consultas, y al final de los 3 expositores las vamos a realizar. También las estamos recibiendo, en el caso que así lo estimen, a través de nuestro Facebook Live, la gente que nos está mirando también por esa plataforma. Agradecemos una vez más a Paula Bustos Muñoz del Banco Central. A continuación, el siguiente expositor, Rodrigo Cerda Morales, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, se desempeña desde el año 2020 como director de CERNAC en la región de Ñuble. Dejo con ustedes al señor Rodrigo Cerda Morales y su exposición Educación Financiera y Derechos del Consumidor. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los asistentes. Muy agradecidos por la invitación a participar en este tercer seminario de educación financiera. Sin mayores preámbulos, voy a proceder a compartir la presentación para ir avanzando en honor al tiempo en la materia que nos convoca el día de hoy. Esperen un segundo, que tengo un problema técnico. ¿Se comparte ahí? ¿Me podría confirmar alguien si se comparte? Sí. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Bien. Bueno, la educación financiera, como bien señalaba Paula hace un momento atrás, es un tema que cada vez viene con mayor relevancia y gracias a las instancias como la que hoy día nos ofrece la Universidad del Biobío, podemos darle mayor realce y generar mayor conciencia de lo importante que es tener en consideración los elementos de educación financiera, no solo desde una perspectiva empresarial o desde una perspectiva macroeconómica, sino que también desde lo transversal y lo más cotidiano. Es por eso que para el Servicio Nacional del Consumidor es, sin lugar a duda, una de las principales misiones que tenemos en cuanto a la educación, por cuanto creemos que en la medida que tengamos consumidores que tengan conciencia de lo importante que es manejar el presupuesto que nos mencionaba Paula en su presentación, o de tener en consideración otros elementos al momento de decidir qué comprar o cómo endeudarnos, a qué instrumentos financieros recurrir y cómo poner atención respecto a estos instrumentos financieros cuando queramos invertir, queramos comprar algún producto o darnos algún gusto, algún deseo o satisfacer alguna necesidad. Entonces, el día de hoy, en honor al escaso tiempo que tenemos para poder presentar, trataremos de resumir bien acotadamente
cuáles son los principales derechos que tienen los consumidores, tratando de focalizarlo en los derechos como consumidores financieros, y también recordar cuáles son las herramientas que tiene a disposición de los consumidores el CERNAC para poder ejercer estos derechos. Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos que trataremos de abordar hoy día? Primero, bien resumidamente, cuáles son las funciones y cuál es la labor que realiza el CERNAC en materia de protección del consumo. Hablar acerca del ranking financiero o el ranking de reclamos que tiene el CERNAC, entre los cuales se relaciona o se establece un ranking del mercado financiero y por lo tanto cuáles son las empresas que se dedican a este mercado que presentan el mayor número de reclamos. Trataremos de dar algunas pinceladas sobre el crédito, cuáles son los tipos de créditos que existen, cuál es la importancia y a qué poner especial atención cuando queramos solicitar un crédito, cuáles son nuestros principales derechos en materia financiera. Y también queremos mencionar bien someramente las principales modificaciones que ha sufrido la Ley de Protección al Consumidor y los derechos que se han consagrado en el último año en materia financiera con las reformas legales que se han dictado y las herramientas que tiene el Servicio Nacional del Consumidor para la ciudadanía a disposición de nuestros canales de atención. En primera instancia, ¿qué es lo que hace el CERNAC? Y cuáles son las funciones que nosotros cumplimos. La ley 19.496 nos indica que el Servicio Nacional del Consumidor tiene como misión el orientar, informar, educar y proteger a los y las consumidoras. Es por esta razón que la ley nos ha dotado de ciertas atribuciones para el ejercicio de estas labores, que son las de fiscalizar a las empresas, las de iniciar procedimientos colectivos, y de gestionar el reclamo de los consumidores, que es la labor que probablemente la mayoría de los aquí presentes habitualmente ha escuchado o con la cual relaciona al Servicio Nacional del Consumidor. Dentro de esta última labor, que es la de recepcionar y tramitar los reclamos que los consumidores presentan en nuestro servicio, es que ha sido posible elaborar un ranking del mercado financiero. Y durante el segundo semestre del año 2021 podemos señalar que el CERNAC ha recepcionado más de 43.000 reclamos y que si bien es cierto, este representa una baja respecto del año 2020, no podemos olvidar que estos últimos 2 años han sido bien anómalos y por lo tanto se vincula esta baja también a los periodos de confinamiento que tuvimos producto de la pandemia y por lo tanto existe una baja que está también asociada a la poca libertad de desplazamiento que teníamos durante esos años producto del COVID. Sin embargo, cuando analizamos estos 43.000 reclamos, podemos señalar que la banca, es decir, las instituciones financieras, han sido quienes lideran con un 43% de los casos. ¿Ya? Son quienes presentan el mayor número de reclamos, las instituciones financieras, seguidas luego de las tarjetas de multitienda, que también son productos financieros, y que estas representan un 32,7% de los reclamos que se han recepcionado. Y ya más atrás, con un 7,4%, aparecen las compañías de seguros generales, corredoras de seguros y cajas de compensación. Entonces, si consideramos los productos, o consideramos por producto las tarjetas de multitienda, concentraron la mayoría de los reclamos entre un 20,6 y un 20,6%, que equivale a 8.800 reclamos aproximadamente durante el segundo semestre del año 2021. Y las tarjetas bancarias acaparan el 13,2%, que equivale a más de 5.600 reclamos que recepciona este servicio durante ese periodo. Y luego un producto que ya es más habitual y que es de mayor accesibilidad por parte de los chilenos, que es la cuenta RUT, concentra un 12,2% de los reclamos, que equivalen a 5.250 reclamos aproximadamente.
Eso es lo que el CERNAC, gracias a esta labor de recepcionar reclamos, ha podido consolidar durante el año 2021 para este ranking en el mercado financiero, el que se encuentra disponible para efectos de que los consumidores, cuando quieran tomar una decisión en materia de endeudamiento, también puedan tener en consideración cuáles son las empresas que presentan el mayor número de reclamos, el mayor número de soluciones hacia sus usuarios, sus consumidores, y por lo tanto puedan, al momento de decidirse por una u otra institución, tener en consideración el comportamiento que tiene la empresa financiera respecto de sus consumidores. Ahora bien, respecto de los instrumentos que habitualmente nosotros utilizamos en materia financiera, el que sin lugar a dudas conocen todos es el crédito, ¿ya? También bien resumidamente podemos señalar que el crédito es un préstamo de dinero que nos realiza una institución financiera, por la cual nos va a cobrar un dinero extra, que es el que nosotros denominamos, o el que se denomina técnicamente como interés. Y el interés entonces lo que significa es que es el precio del dinero, y es el precio que me está cobrando la empresa por prestarme una cantidad determinada de dinero. ¿Qué es lo que nosotros les pedimos y recomendamos para efectos de tomar decisiones informadas en materia financiera? Es que cuando ustedes quieran solicitar un crédito o quieran cotizar entre distintas alternativas de crédito, deben analizar y revisar estos tres conceptos, ¿ya? El primer concepto que aparece en la diapositiva es el CAE, que no es el crédito con aval del Estado que habitualmente conocemos quienes hemos pasado por la universidad, sino que es se llama carga anual equivalente. Y este indicador se expresa en un porcentaje que nos va a permitir comparar entre las distintas alternativas que estamos cotizando. Y por lo tanto, a un menor porcentaje de CAE, más conveniente resultará el crédito que yo estoy pidiendo o cotizando. El siguiente concepto que hay que considerar es el costo total del crédito, que significa cuál es el valor final que yo voy a tener que pagar una vez que termine la última cuota de este crédito, y que incluye los intereses, comisiones, seguros y demás cobros que están estipulados en el contrato. Y finalmente, el tercer concepto que es necesario considerar es el del valor cuota. Y este valor cuota es un valor ya en dinero específico que se debe pagar mes a mes. Es la cuota que mensualmente yo voy a tener que pagar para poder pagar el crédito que estoy solicitando. ¿Cuáles son los tipos de créditos que habitualmente nosotros tenemos acceso o que de alguna u otra manera nos vinculamos y para los cuales tenemos que considerar estos tres conceptos? El de uso habitual y cotidiano es la tarjeta de crédito, el avance en efectivo, el crédito de consumo, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito para los estudios y también para los emprendedores, créditos para empresas Corfo o MIPYME. Dentro de estos créditos, el que es menos recomendable desde el punto de vista financiero es el avance en efectivo, porque es el crédito que nos cobra la mayor tasa de interés y tiene gastos asociados de mayor envergadura, y por lo tanto, cuando tengamos que tomar la decisión de endeudarnos en alguno de estos mecanismos, la recomendación que nosotros realizamos es que el avance en efectivo siempre sea la última de las herramientas, porque, como dije antes, es la que nos sale más caro, la que nos va a cobrar un mayor interés. Y aquí repetir o reiterar algunas de las recomendaciones que señalaba Paula en su presentación. Antes de pedir un crédito, antes de endeudarnos, y por lo tanto para poder ordenar nuestras finanzas, es recomendable que nosotros nos preguntemos si es que realmente lo necesito, nos preguntemos si es que realmente es una necesidad inmediata y no puede esperar, o si también se trata de un gusto que nos queramos dar, es un deseo más que una necesidad, que nosotros también utilizamos mucho esa distinción
que señalaba el expositor anteriormente, porque es fundamental preguntarnos si es que estamos hablando de que queremos pedir un crédito para satisfacer una necesidad o para satisfacer un deseo. Entonces, una vez que ya hemos resuelto esa pregunta y decidimos que efectivamente necesitamos pedir el crédito, entonces debemos definir cuánto es lo que queremos pedir o cuánto es lo que necesitamos y cuánto es lo que puedo pagar. El cuánto puedo pagar nos va a resultar de esta operación matemática que se señalaba anteriormente de nuestro presupuesto, en que vamos a saber si es que tenemos o no al finalizar el mes un dinero que nos sobre o que quede un remanente de nuestro presupuesto que nos permita adquirir nuevas deudas y por lo tanto tendremos la capacidad de endeudamiento y de pagar esas cuotas que nosotros vayamos a pactar. Entonces, una vez que ya hemos decidido pedir el crédito, sabemos cuánto necesitamos y cuánto es lo que podemos pagar, entonces surgen los derechos que como consumidores financieros tenemos, ¿ya? En primer lugar, tenemos el derecho de cotizar y de comparar alternativas entre distintas instituciones financieras. Y para eso la ley del consumidor establece que las cotizaciones que nosotros pidamos ante una institución financiera deben tener al menos una vigencia de 7 días hábiles, ¿ya? Y eso, por lo tanto, significa que la empresa o el banco o la institución financiera a la cual yo estoy solicitando esta cotización no puede modificarme las condiciones que me ha ofrecido en esa cotización en al menos 7 días hábiles. Si es que el documento en la cotización señala un plazo superior a esos 7 días, la empresa igualmente está obligada a respetar lo que me está ofreciendo, pero al menos debe permanecer vigente esa cotización por 7 días hábiles. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener la posibilidad de cotizar entre distintas alternativas, distintas instituciones financieras, cuál es la que me ofrezca o me ofrece el mejor costo total del crédito, el menor CAE o la menor carga anual equivalente y la cuota mensual más conveniente. Antes de contratar y antes de que nosotros decidamos contratar el crédito, la institución financiera nos tiene que entregar una hoja resumen con todas las condiciones del crédito. Cuáles son los costos asociados, cuáles son los valores, cuáles son los porcentajes, las comisiones, etc. Y esa hoja resumen es la que yo señalaba en la diapositiva anterior, que es la cotización que tiene que al menos mantenerse vigente por 7 días hábiles. De esta forma vamos a poder conocer previamente cuáles son las condiciones que me está ofreciendo la empresa o el banco, cuál es la que me resulta más conveniente para efectos de que yo pueda tomar la decisión. Si por alguna razón la empresa me rechaza la solicitud del crédito, esta debe constar por escrito y tiene que señalar cuáles fueron las razones objetivas por las cuales me está rechazando esta solicitud, ¿ya? Recordar que uno de los derechos básicos que contempla nuestro ordenamiento jurídico y que la ley del consumidor también lo hace extensivo es el derecho a la no discriminación arbitraria. Sabemos que existen algunas discriminaciones que son permitidas, algunas discriminaciones objetivas que son permitidas en nuestro ordenamiento, pero las discriminaciones arbitrarias son aquellas que no pueden ser objeto o no pueden ocurrir en nuestro ordenamiento. Y eso incluye también en la materia o en las materias relacionadas con la ley del consumidor. Por lo tanto, si el banco me rechaza el crédito por mi nacionalidad, por el color de piel, por mi orientación sexual, eso es un rechazo o una discriminación arbitraria y no está permitida, por lo tanto, es por esa razón que nosotros como consumidores tenemos el derecho de que el banco nos entregue las razones tomadas en consideración por escrito. En el caso de que existan cláusulas ambiguas o pocas claras en los contratos, según la ley Proconsumidor que se dictó el 24 de diciembre del año pasado,
del año 2021, esta ley establece que en los contratos de adhesión, entre los que se incluyen los contratos bancarios, las cláusulas ambiguas van a ser interpretadas en favor de los consumidores. Por lo tanto, si existe alguna cláusula de un contrato que genere dudas, que no esté muy clara su contenido o el significado, el juez que tenga que analizar en su oportunidad esta situación tiene el deber y la obligación de interpretarlo en forma o a favor del consumidor. Otro derecho que es muy necesario recordar es el derecho a elegir libremente los productos que yo quiero contratar. Y por lo tanto, las empresas o las instituciones financieras no me pueden amarrar a un producto que yo no necesito. Los ejemplos más habituales son cuando yo quiero contratar una tarjeta de crédito o sacar una tarjeta en una casa comercial. La empresa no me puede obligar a que yo contrate algún tipo de seguro, ¿ya? Todos los seguros asociados a estos productos financieros son de carácter voluntario y por lo tanto no pueden obligarme a su contratación para yo poder obtener el crédito o la tarjeta respectiva. Y en este caso, solamente podemos hablar de seguros obligatorios cuando se trata de créditos hipotecarios, en que la ley sí establece el seguro de incendio y el seguro de desgravamen como seguros obligatorios para ese tipo de crédito. Más, en todo tipo de créditos que no sean hipotecarios, los costos, o sea, los seguros son de carácter voluntario y por lo mismo, como he señalado, no puede la empresa obligarme a que contrate algún tipo de seguro o que saque algún otro producto para efecto de que yo obtenga el crédito o la tarjeta que estoy solicitando. Otra modificación que establece la ley Proconsumidor el 24 de diciembre del año 2021 es que a partir de esa fecha las empresas no pueden ofrecer descuentos especiales solo utilizando la tarjeta de crédito de esa casa comercial o de esa institución bancaria. Es decir, dejan de estar o de ser permitidas a contar de esa fecha las ofertas exclusivas para el pago con un tipo de tarjetas, a excepción de que la oferta permita el pago en una sola cuota, ¿ya? Ese es el único requisito que establece la ley. Si la casa comercial me ofrece un precio con descuento al pagar con la tarjeta de esa casa comercial, solo puede o solo va a ser válida si es que me permite pagarlo en una cuota. Si me obliga a pagarlo en más de una cuota, entonces esa oferta ya no es permitida y es ilegal. Se ha mencionado también en la presentación anterior la portabilidad financiera, que es un derecho que tenemos también los consumidores de productos financieros para poder cambiarnos a una institución que nos ofrezca mejores condiciones y por lo tanto nuestra banco o la institución en la cual hoy día nos encontramos vinculados no puede entorpecer el derecho a cambiarme de institución si es que encuentro o considero que las condiciones son más favorables en otra institución. Las empresas de cobranza, que son aquellas empresas que las instituciones financieras contratan para perseguir el pago de deudas que se encuentren morosas o que se encuentren impagas, también tienen que cumplir con ciertas obligaciones y que la ley ha establecido una obligatoriedad de respetar el derecho a la tranquilidad y a la vida familiar, imponiéndole un límite a las empresas de cobranza para realizar estos llamados o las gestiones de cobranza. Y establece la ley que solo pueden realizar hasta 2 gestiones de cobranza durante la semana. Estas empresas, entendiendo por cuál la gestión de cobranza que se concreta. Es decir, si a mí me llaman por teléfono varias veces en la semana, solo va a ser válida o va a entenderse finalizada la gestión de cobranza al momento en que yo contesto la llamada. Si yo no contesto la llamada y rechazo, pueden efectivamente estas empresas llamarme 10 veces y ninguna de esas veces va a entenderse como una gestión finalizada porque no se contestó la llamada que se estaba realizando.
También tenemos el derecho de cerrar cualquier producto financiero que tengamos, siempre y cuando éste se encuentre pagado, obviamente que se encuentre sin deudas vigentes. Y este derecho que establece la ley se debe hacerse válido o debe cumplirlo la empresa en un plazo máximo de 5 días hábiles. Es decir, si por ejemplo tenemos una tarjeta de crédito que no estamos utilizando, ¿ya? Que las que están pagadas todas sus cuotas y por lo tanto no nos está generando ningún otro beneficio, más que el estar pagando gastos de mantención u otro tipo de gastos permanentes de la tarjeta, nosotros tenemos el derecho de pedirle a la empresa que la cierre, y esa empresa tiene la obligación de cerrarla en un plazo de 5 días hábiles, ¿ya? Y por lo tanto, si la empresa no cumple con esa obligación, a contar del 5.º día en adelante, no me pueden cobrar intereses ni gastos de mantención por ese producto financiero. Antes de la ley dictada el 24 de diciembre, este plazo que contemplaba la ley antigua era de 10 días para cerrar los productos financieros. Para ir finalizando, esta ley pro consumidor que yo les señalaba anteriormente introdujo una serie de modificaciones que son bastante importantes para los consumidores y en particular para los consumidores financieros. Es la ley 21.398 que se dictó el 24 de diciembre del año 2021 y que entre otras muchas modificaciones reforzó los principios de interpretación, que como señalaba anteriormente, hoy en día las normas de interpretación deben hacerse en pro del consumidor, y eso significa que cuando existan cláusulas ambiguas, cláusulas que no sean muy claras en algún tipo de contrato, el juez hoy día tiene la obligación de interpretarlas favorablemente para el consumidor. Establece nuevos deberes en materia de información básica comercial, estableciendo cuáles son las obligaciones o nuevas obligaciones de los proveedores respecto de cuáles son las informaciones que tienen que entregarle a los consumidores. Establece nuevos derechos, nuevas reglas en materia del derecho a retracto, que para recordar, quienes no conozcan o no sepan del derecho a retracto, es la posibilidad o la facultad que tienen los consumidores para arrepentirse sin expresión de causa de un contrato celebrado, y que procede en dos tipos de contratos: los contratos a distancia, celebrados en comercio electrónico, por catálogos o los cuales el proveedor no haya tenido un acceso directo al bien, y también en materia universitaria o de estudios superiores, procede el derecho a retracto en la matrícula del primer año de estudios superiores, donde uno puede retractarse del contrato dentro de los 10 días de celebrado este contrato. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las principales modificaciones que establece la ley 21.398 en esta materia? Es que en materia de comercio electrónico, los consumidores podían hacer válido el derecho a retracto siempre y cuando el proveedor no señalara en su página o en sus condiciones que no se acogía al derecho a retracto. Y a partir de la ley 21.398 ya los proveedores no tienen la facultad de no acogerse al derecho a retracto, y por lo tanto es obligatorio para todos. Y desde ese momento cualquier persona que realice una compra en el comercio electrónico tiene la posibilidad de arrepentirse sin expresar causa alguna de la compra dentro de un plazo de 10 días hábiles desde que recibe el producto en su domicilio o lo retira de la tienda. Entrega también esta ley nuevas facultades al CERNAC en materia de protección de datos personales, que antiguamente se encontraba en una nebulosa y no estaban muy definidas cuáles eran las facultades que tenía el CERNAC para proteger los datos considerados sensibles de los ciudadanos. Establece nuevas reglas en los contratos de adhesión, nuevas reglas para los consumidores financieros y modificaciones en la garantía legal. Bien someramente, como dije antes, el principio pro consumidor está contemplado en el artículo 2 ter de la ley del pro consumidor, en que establece expresamente que todas las normas contenidas en esta ley siempre se van a interpretar en favor de los consumidores, de acuerdo a este principio.
En cuanto a los contratos de adhesión, se establece que las cláusulas ambiguas, como señalaba a modo de ejemplo en los contratos bancarios, cuando exista alguna cláusula ambigua o que genere algún tipo de confusión, también van a ser interpretados en favor del consumidor, así como también ocurre en aquellos casos en que las cláusulas sean contradictorias entre sí. Y en servicios financieros, les mencionaba antes la modificación de 10 a 5 días hábiles para el bloqueo de las tarjetas, en donde se establece además que si la empresa no cierra dentro de esos 5 días el producto financiero, entonces no pueden cobrar los gastos de administración, de operación o mantención. Tienen los proveedores financieros la obligación de entregar los certificados y antecedentes que sean necesarios para la renegociación de los créditos, cuando existe algún tipo de deuda en que uno quiera renegociarla. Y esta es una materia que yo considero relevante para los efectos de quienes actualmente se encuentran cursando estudios superiores. Al momento de las palabras iniciales de este seminario, se mencionaba la situación de las instituciones financieras que ofrecían productos financieros a los estudiantes universitarios, tarjetas de créditos, cuentas corrientes, y sabemos que quienes actualmente se encuentran cursando, la gran mayoría no cuenta con las capacidades económicas para poder cumplir con las obligaciones que generan este tipo de productos. Quienes hemos pasado por las universidades sabemos que la realidad económica no siempre es la ideal, y por lo tanto uno tiene que muchas veces recurrir a este tipo de herramientas sin necesariamente tener la capacidad de pago al finalizar el mes. Entonces, frente a esa situación, la ley Proconsumidor lo que hace es establecer la obligación a partir de ahora de los proveedores, quienes tienen que analizar la solvencia económica del consumidor antes de otorgar un producto financiero. De tal manera que es el proveedor, el banco, la institución financiera, quien tiene que verificar que existe solvencia económica del consumidor para poder cumplir con sus obligaciones. Y finaliza este artículo, el 17N, prohibiendo a las instituciones de educación superior que en sus instalaciones se ofrezcan o se entreguen productos de crédito o operaciones de crédito o productos de cuenta corriente que no estén relacionados con los contratos de prestación de servicios educacionales. Es decir, ya las instituciones financieras no pueden ir libremente a una institución de estudios superiores a ofrecer cuentas corrientes o a ofrecer tarjetas de créditos como ocurría de forma muy cotidiana antes de la dictación de esta ley. Y con esto ya terminó mi presentación para dar paso también a los canales de atención que tenemos a disposición de todos los consumidores. También establece una modificación en particular relacionada con los estudios, con las casas de estudio, que a partir de la dictación de esta ley no pueden cobrar entonces por los certificados académicos que entregan las universidades o los estudios o los establecimientos de educación superior, y por lo tanto establece la obligatoriedad de certificados gratuitos, los certificados de alumno regular o cualquier otro certificado que requieran los estudiantes para ejercer sus derechos u otras acciones que están relacionadas con la vida académica. Entonces las universidades y los establecimientos de educación superior ya no pueden cobrar por dichos certificados. En la página del CERNAC podrán encontrar distintas herramientas que les van a permitir tomar mejores decisiones como consumidores en general y como consumidores financieros en particular, donde podrán ustedes, por ejemplo, comparar distintas tarjetas de crédito que tengan a su disposición y en esta aplicación van a encontrar toda la información relacionada con los costos asociados a esas tarjetas de crédito para que puedan decidir cuál es la que les conviene mantener abierta, mantener vigente o activa, y cuál definitivamente les resulta mejor o más adecuado cerrarla para no estar incurriendo en gastos innecesarios.
Por otro lado, pueden utilizar la calculadora del presupuesto familiar, que es esta operación matemática que nos señalaba Paula para determinar cuál es nuestra realidad presupuestaria todos los meses. Podemos comparar créditos y cada vez que necesitemos pedir un crédito, ingresamos a esta plataforma, señalamos cuál es el monto que necesitamos y en cuántas cuotas lo queremos pagar, y el comparador de crédito nos va a arrojar las distintas instituciones financieras con el costo total del crédito, la carga anual equivalente y el valor de cuota que nos cobra, para que podamos tener referencias y cotizar o comparar la que nos resulten más convenientes. Nuestros canales de atención, la página web www.cernac.cl, el teléfono gratuito 800-700-100, donde pueden agendar además teleatención, donde un ejecutivo va a recibir sus consultas o ingresar los reclamos. Y además en nuestra página, como dije antes, podrán encontrar todas estas herramientas que están a disposición de los consumidores. Muchas gracias. Sé que fue un poco extenso, más allá de lo que teníamos programado, pero espero no haberlos aburrido con algunos temas que pudiesen ser a lo mejor ya muy repetitivos. Pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de don Rodrigo Cerda Morales, director de Cernac Ñuble. A continuación, la última exposición de hoy a cargo de Ignacio Uvilla Grau, economista de la Universidad de Santiago de Chile, con más de 25 años de experiencia trabajando en el sistema financiero. Ha sido profesor universitario, consultor y actualmente se desempeña en la Comisión para el Mercado Financiero como experto en temas de educación financiera. Dejo con ustedes a Ignacio Uvilla Grau y su exposición Informe de deudas y sus modificaciones. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a las autoridades universitarias, por esta iniciativa que ya es tercera vez que se repite y que nos parece de lo más importante. Yo mientras voy a compartir mi presentación, voy a tratar de ser lo más breve posible. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Sí, vemos que estás compartiendo tu pantalla, todavía no en formato más amplio. Espera, ahí sí. Ahí sí. Ya, ok. Mira, lo que se ha dicho aquí en este panel han sido dos cosas muy importantes. Una que tiene que ver con todo lo que es el presupuesto y cómo cada una de las personas logra medir sus capacidades, tanto de ahorro, cómo reducir sus gastos, sus ingresos, etcétera, etcétera. Una segunda parte donde vimos todo lo que tenía que ver con derechos de los consumidores, cuáles eran las principales modificaciones que han tenido los contratos financieros particularmente. Y a mí me corresponde hablar un poco de lo que es el informe de deudas, es decir, pasado que ya hicimos un presupuesto y todo, la realidad con la que nos encontramos es que la mayoría de las personas tiene deudas. Y la mayoría de las personas está sobreendeudada. Y peor aún, la mayoría de las personas está sobreendeudada y ni siquiera se da cuenta de aquello. ¿Ya? Y en particular, hay un segmento que es el segmento de los jóvenes, entre 18 y 28, 30 años. Esto lo pueden revisar en los informes de deuda que nosotros tenemos publicados en nuestras páginas web. Es un sector que está altamente endeudado y tiene alta morosidad. Es decir, tienen deudas, fácil acceso a las deudas y difícil pago de aquellas deudas. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hablar particularmente del informe de deudas. Lo primero que quiero que entendamos o que un poco pongamos en nuestra cabeza es dejar de demonizar las deudas. ¿Ya? Evidentemente, si yo tengo un presupuesto, como decía Paula, positivo, digamos, tengo más ingresos que gastos, probablemente uno pensaría, bueno, esa persona no se va a endeudar. Pero lo que sucede es que sí se endeuda, porque las deudas no necesariamente son malas por ser deudas, sino que nos permiten emprender, nos permiten invertir, nos permiten comprar cosas para generar mayores recursos, etcétera, etcétera.
Entonces, lo importante aquí, yo voy a dar 2 o 3 tips relativos a esto, mientras relate lo que es el informe de deuda. Básicamente, ¿qué es lo que es el informe de deuda? El informe de deudas que da la CMF corresponde a toda la información relativa a las deudas que mantienen las personas en cualquier entidad que está sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión para el Mercado Financiero básicamente fiscaliza todo lo que son bancos e instituciones financieras, empresas coligadas a los bancos o de las cuales los dueños son los bancos, todo lo que tiene que ver con el mercado de los seguros, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el mercado de los valores, fondos mutuos, acciones, etcétera, etcétera. Lo único que es relativamente financiero o tiene un gran componente financiero y que no está al alero de nuestra supervisión es todo lo que tiene que ver con las AFP, que finalmente son contratos financieros en términos de rentas vitalicias, seguros de vida, ese tipo de cosas, ¿ya? Todo el resto lo van a encontrar en este informe. La información, ahora con la modificación que se introdujo, va a ser actualizada todas las semanas y va a tener un desfase de a lo más 16 días. Es decir, yo cada vez que pida mi informe de deuda, voy a saber en el cierre de esa semana que lo pedí, cuánto es lo que debo, en qué institución y bajo qué modalidad está mi deuda. Como ya comenté, se agrega información de entidades que antes no reportaban deuda, básicamente lo que nosotros conocemos como el retail. No todo, y aquí es un poco complejo explicar, yo voy a dar solamente algunos ejemplos. Hay retail que es banco, por ejemplo, Banco Falabella. Y ahí ese es un retail que tiene su tarjeta, pero además es banco, pero el banco no emite la tarjeta, la emite otra empresa que no reportaba, pero ahora reporta. Y hay otro comercio retail más pequeño que no está asociado a banco y eso, que no reportaban antes y ahora sí lo van a estar reportando. Parece raro esto, pero es cierto, en Chile, hasta ahora, digamos, hasta esta modificación, no teníamos un informe de deuda que recogiera todo el endeudamiento en el sistema de las personas. O sea, cuando las instituciones financieras hacían una evaluación de riesgo y veían las deudas que tenían las personas, tenían una pata coja, porque no estaban todas las deudas representadas allí. Hoy día sí van a estar todas o casi todas, ¿ya? Este es un informe que se pide cada año, las personas lo solicitan, hay más de 1 millón de informes que se emiten cada año en la CMF. Cosas importantes que hay que saber que aparecen en este informe, que es la clasificación de las deudas. Tenemos 3 tipologías de las deudas. El primero es respecto a la oportunidad de pago. Y ahí nos vamos a encontrar con deudas que están al día, ¿ya? Y con deudas que están morosas. Y el informe nos dirá si tiene una mora de 30 días, 60 días, 90 días o más, ¿ya? Esa es la primera tipología de deudas que hay. La segunda es respecto al titular de la deuda. Vamos a tener deudas directas, es cuando yo como persona pido un crédito y entonces soy el propietario de aquella deuda, y deudas indirectas, que son lo que nosotros conocemos como avales. Para el que no sepa, el aval es una persona que se compromete a pagar la deuda de otra persona si esa otra persona que pidió la deuda no la paga. ¿Ya? Esto parece bastante raro. ¿Quién haría algo así? ¿Ya? Y efectivamente esto sucede. Muchas instituciones financieras, para dar una deuda a una persona, piden un aval. ¿Ya? Es decir, si es que esa persona que yo le estoy dando el crédito no me paga, esta otra persona tiene el derecho, o sea, tiene la obligación de pagar. Y ahí hay toda una cosa que es más del ámbito de los abogados, pero las instituciones financieras pueden perseguir a estos avales con, con todo lo que les permite la ley para el pago de deuda. Incluso aquí los avales, tanto el deudor principal como los avales, están comprometiendo todo su patrimonio, ¿ya? O sea, las empresas financieras pueden irse en contra del patrimonio de la persona para cobrarse de sus deudas. Y la tercera tipología es el tipo, si las deudas son existentes hoy día o no, ¿ya? En términos de tipo de deuda. Las deudas existentes son, por ejemplo, yo pido un crédito de 5 millones en un banco X y cuando pida mi informe de deuda va a aparecer, Ignacio Villa debe 5 millones a ese banco X. Pero hay otro tipo de deudas, que son las que nosotros llamamos contingentes,
y que no necesariamente están usadas, pero que pueden usarse en cualquier momento. Básicamente me estoy refiriendo a las líneas de crédito, a los cupos y a los cupos de las tarjetas de crédito, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener un cupo en una tarjeta de crédito de 1.000.000 de pesos y no utilizarlo nunca, ¿ya? Y eso no quiere decir que no utilice la tarjeta. Por ejemplo, yo puedo gastar todos los meses 300.000 pesos y pagar a final de mes el total de mi cuenta de la tarjeta y voy a aparecer cada vez que reporten, voy a aparecer como que no tengo deuda, porque efectivamente no tengo deuda, pero tengo una línea de crédito abierta de 1.000.000 de pesos. Entonces en el informe me va a aparecer una deuda contingente de 1.000.000 de pesos. El sistema y cualquier empresa financiera asume que esa deuda existe en términos reales, aunque yo no la tengo ocupada, insisto, ¿ya? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede aquello? Porque cualquier persona, yo no tengo ocupada la deuda hoy día, pero yo puedo salir, levantarme de aquí de mi silla en cuanto termine este seminario e irme y gastarme el 1.000.000 de pesos de mi tarjeta al tiro. O sea, se asume como que está gastada. Ojo, y aquí esto es importante, que lo que estamos haciendo aquí, eh, mucha gente no se da cuenta, cuando aumentamos los cupos de las tarjetas de crédito o cuando aumentamos los cupos de las líneas de crédito, lo que estamos haciendo es aumentando nuestro endeudamiento, ¿ya? Aunque, insisto, aunque no lo usemos. Y corolario, también vamos a aumentar los costos, ¿ya? Porque los seguros asociados a esas líneas, que yo sé, como dijo Rodrigo, que para este tipo de casos son voluntarios, el tema es que son tan voluntarios que el 95% de las personas voluntariamente elige tener por lo menos el seguro de desgravamen, ¿ya? Y entonces los seguros de desgravamen están en relación al monto de mi línea de crédito o al monto de mi cupo de tarjeta de crédito. Por lo tanto, si yo aumento el cupo de cualquiera de ellas, voy a aumentar el costo al menos en el pago del seguro de desgravamen, ¿ya? Y además voy a estar eh, aumentando mi endeudamiento, insisto, use o no esa línea de crédito, ¿ya? Después les voy a contar un caso que es bastante dramático, pero que es real y que es relevante para este tipo de cosas. Eh, ¿Qué instituciones reportan? Bueno, los emisores de tarjeta no bancarios, ya lo expliqué, hay emisores de tarjetas que son bancos y otros que no son bancos. Aquí van a reportar los no bancarios, van a reportar las sociedades de apoyo al giro, ya que son empresas las cuales los dueños son los bancos y que también pueden prestar dinero. Las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la CMF, que no son todas, son unas pocas, pero, y ustedes las pueden ver en la página web cuáles son aquellas, pero también reportan en este informe de deuda. Los bancos, obviamente, y los emisores otros emisores de tarjetas de crédito. ¿Cuál es la importancia de la actualización? En agosto de este año habrá básicamente dos cambios. Uno, se incorporan los emisores de tarjetas no bancarios, retail y crédito masivo, que nosotros llamamos, a partir de agosto. A partir de agosto va a estar en pleno funcionamiento esto. Y además, la periodicidad de los reportes va a ser, va a pasar de ser mensualmente a ser semanalmente, con un desfase de a lo más, como lo dije yo, 16 días, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el informe de deuda? Y esto es importante aquí. Básicamente uno ingresa a la página web informededeudas.cmfchile.cl, se autentifica con la clave única que todos poseemos, que no la posee la tiene que sacar, se revisa, uno al tiro ingresa y les aparece en pantalla el informe de deuda, y luego tiene una versión imprimible o que uno la puede bajar a su computador, ¿ya? Y con eso tengo la información. Esto no demora, solo demora algunos segundos en lo que yo me demoro en ir a la página y digitar mi clave, ¿ya? Y obviamente no tiene costo alguno para las personas. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante aquello? Porque este informe de deudas, ¿para qué me sirve? Uno, para trámites. Muchas veces cuando uno va a pedir un crédito, las instituciones le solicitan un informe de deuda de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Algunos no, pero muchos sí. Y hoy día estos informes se solicitan también para otro tipo de trámites, por ejemplo, el arriendo de un bien o incluso la postulación a un trabajo. Entonces, imagínense usted en la realidad de jóvenes
universitarios o recién salidos de la universidad que tienen deudas, que este informe se actualiza cada semana, tienen deudas y más encima tienen morosidad y quieren postular un trabajo, van a tener problemas. ¿Ya? Esto, por eso que este antecedente no es inocuo para la vida de las personas. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, nos permite usar esta información para cosas personales. Por ejemplo, la planificación financiera. Esto básicamente tiene que ver con que yo voy a saber siempre cuán es el grado de deudas mío, ¿ya? Y entonces aquí voy a poder ver cuán lejos o cerca estoy de las reglas de sano endeudamiento, que todos ustedes la conocen. Si no la conocen, se las indico. La regla de sano endeudamiento tiene que ver con que a lo más el 25% de mis ingresos líquidos debe ser gastado en dividendos de créditos hipotecarios. Digo dividendos porque pueden ser más de uno, pero uno o muchos créditos hipotecarios, todos los dividendos no deberían representar más del 25% de mi sueldo o de mis ingresos líquidos, ¿ya? Y otro 25% de mis ingresos líquidos no debería representar, o sea, la suma de todas mis cuotas de créditos de consumo, tarjetas de crédito, etcétera, no debería representar más de otro 25% de mis ingresos líquidos. Es decir, yo no debería pagar en créditos más del 50% de mis ingresos líquidos. Si cada uno se pone a pensar hoy día mismo, ahora, cuánto gasta de sus ingresos líquidos en pago de deudas, les aseguro que la mayoría gasta mucho más de aquello. Esto es una realidad, ¿ya? Y por eso es preocupante lo que sucede, ¿ya? Eso, y fíjense que esta regla de sano endeudamiento es tan importante y tiene que ver con lo que yo hablaba antes de los créditos contingentes, y les voy a poner un caso. Por ejemplo, esto es un caso real que yo conozco, una persona fue a pedir un subsidio habitacional para la compra de una vivienda, ¿ya? El Estado da dinero a las personas para que se compren una vivienda a condición de que las personas tengan un ahorro previo o junten una cantidad de dinero, las famosas cuentas de ahorro para la vivienda, y además tomen un endeudamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Decir, mire, yo quiero postular a un subsidio de 200 UF, ¿ya? Entonces la institución le va a decir, mire, ni un problema, usted tiene que tener un ahorro, una cuenta de ahorro con X cantidad de dinero y tiene que poder endeudarse con el saldo que le va a costar la casa. Supóngase que son 1000 UF el endeudamiento. Entonces va al banco o a la institución financiera y le dice, mire, usted con estas condiciones que tengo yo, mis ingresos, mis ahorros, el subsidio que me va a dar el Estado, etcétera, ¿me alcanza? ¿Usted me prestaría 1000 UF? Sí, perfecto, ni un problema, le dice. Pero ese ahorro y ese subsidio se va a materializar un año después, o un tiempo razonable después, ¿ya? Entonces, al año después llega la persona, ok, mire, tengo el subsidio, aquí está, aprobado, tengo mi ahorro, aquí está, mi libreta de ahorro con mi saldo que yo me comprometí, entonces ahora présteme las 1000 UF. No, 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 pues le dice el banco. Usted sacó otra tarjeta, aumentó el cupo de la tarjeta que tenía, entonces ahora no le alcanza para prestarle 1000 UF. Y la persona se queda con el subsidio asignado, con el ahorro, y no puede adquirir el endeudamiento. Parece dramático, pero esto es real. Entonces, el aumentar nuestros créditos contingentes, aumentar los cupos de las líneas de crédito, de las tarjetas de crédito, sí tiene efectos reales en las personas, ocupen ese dinero o no, ¿ya? Entonces eso lo vamos a poder ver aquí y eso es un tema que es bastante importante porque la gente en general no sabe este tipo de cosas y es una tentación muy grande aumentar los cupos de las tarjetas de crédito. Incluso nos llegan ofertas. Usted solo, muchas veces ni siquiera uno tiene que ir directamente a través de Internet. Si usted quiere aumentar el cupo de su línea de crédito, entre a su página con su clave, etcétera, y lo va a poder hacer. Y eso sí tiene efectos en términos reales y en la práctica de las personas. Ese yo creo que es la presentación que tenía yo. Espero que les haya servido y espero que las preguntas que puedan hacer, eso. Muchas gracias. Agradecemos la
exposición de Ignacio Uvilla Grau. Tenemos varias consultas en el chat de Zoom. Comenzamos con consulta a Paula, dice Cristóbal Sandoval. Hola, buenas tardes. Quiero hacer una consulta sobre la charla de Paula. ¿Cuál es la página para poder realizar un presupuesto? Ya, perfecto. El chat, pero en todo caso es www.centralentuvida.cl. ¿Ya? Y aprovecho de también contarles que tenemos redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden seguir ahí, nosotros ahí estamos constantemente difundiendo contenidos, iniciativas, actividades. Contarles, no sé si habrán profesores y profesoras o gente que ustedes conozcan, también estamos en pleno proceso de inscripción de un curso de educación financiera online, totalmente gratuito, con tutores, certificado por CPIP, para docentes de distintas asignaturas. También se pueden inscribir en nuestro sitio web y talleres también para escolares. Bueno, en Central en tu Vida lo pueden encontrar todo. Muchas gracias. Lo voy a escribir en el chat. Gracias, Paula. Hola, según lo que comentó, el ahorro es importante, pero en este escenario de aumento desproporcionado de inflación, ¿cómo logramos ahorrar teniendo en cuenta que el dinero disponible no es demasiado y al guardarlo se está devaluando todos los días? Ya, ahí tocó un punto importante. Claro, efectivamente, cuando tenemos un escenario inflacionario más grave, ¿cierto? Es más difícil resguardar y guardar dinero. No obstante, siempre uno puede tener estrategias o mecanismos para lograrlo. ¿Ya? Siempre es posible ahorrar, siempre eso hay que tenerlo como en mente, que uno siempre puede ahorrar aunque sea un poco, un poquito, quizás no los montos a los que uno esperaría, o los que tiene expectativas, está acostumbrado, pero siempre es importante colocarse una meta de ahorro y cumplirla y ser metódicos en eso. Y respecto a la devaluación de estos ahorros, ahí es importante que justamente ahorremos en instituciones financieras, más que guardarlo en la casa o en el hogar, porque ahí efectivamente van a perder su valor día a día o mes a mes. Sin embargo, justamente lo que está haciendo el Banco Central es que al subir la tasa de política monetaria, eso se transfiere en un periodo de tiempo, ¿cierto?, a las tasas de interés que los bancos nos cobran para los créditos, pero que también nos pagan por nuestros ahorros. Entonces, actualmente, si tú colocas tus ahorros, el interés o el pago, ¿no es cierto?, que te va a dar el banco por dichos ahorros es mucho más alta que antes. ¿Ah? En términos, estoy hablando de más tradicionales, ¿no? El depósito a plazo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en estos momentos, por ejemplo, ahorrar en un instrumento seguro como los depósitos a plazo es mucho más conveniente que antes. Entonces, mi sugerencia es siempre, uno, metas de ahorro, aunque estemos en situaciones económicas más difíciles, y segundo, ahorrar en instrumentos financieros que sean de instituciones formales. Eso. Gracias, Paula. Ahora una consulta para don Rodrigo Cerda. ¿Los derechos como consumidor financiero son para personas naturales y jurídicas los mismos? Al solicitar un crédito como persona jurídica con RUT distinto a sus constituyentes, ¿la institución financiera puede cuestionar la solicitud de financiamiento si los socios o constituyentes se encuentran endeudados? ¿Se podría estar hablando de discriminación siendo que la empresa tiene un RUT distinto y es limitada en responsabilidad? Gracias. La pregunta, bueno, abarca varias áreas. Por un lado, efectivamente, los derechos que contempla la ley en general en cuanto a la no discriminación y a otros principios que son de carácter básico, aplican independiente si es persona natural o persona jurídica. Ahora bien, en el caso concreto que nos presenta el participante, hay que ver cuáles son las políticas de riesgo que tienen las instituciones financieras y eso escapa de las competencias que tiene el CERNAC. Si es que dentro de las políticas de riesgo que tiene la institución efectivamente establece restricciones para empresas cuyos representantes legales tengan antecedentes comerciales, por ejemplo, no es una competencia que esté dentro de la ley del consumidor. Creo ahí que a lo mejor Ignacio puede tener mayores competencias como Comisión de Mercado Financiero para responder esa pregunta, pero
en lo concreto, solamente cuando se trata de discriminaciones arbitrarias que obedecen a situaciones de género, de raza, de etnia o de orientación sexual, de color de piel u otro tipo de discriminaciones que no son objetivas, entonces sí se trata de discriminaciones que están prohibidas. Pero en todas aquellas circunstancias que obedezcan a discriminaciones objetivas y criterios que se apliquen para la totalidad de los clientes de esa institución, entonces no estaríamos frente a una discriminación arbitraria. Sí, solo un alcance a esa consulta. En general, recordar que los bancos y las instituciones financieras evalúan el riesgo de los clientes, ¿ya? Entonces, el riesgo de los clientes depende del cliente, si es una empresa o es una persona, no es la misma entidad, ¿ya? Muchas veces en las empresas, por ejemplo, le piden que los dueños sean avales, por ejemplo. Eso es muy común, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se considera para evaluar el riesgo de una persona, de una empresa? Básicamente 4 cosas. Uno, los ingresos que tiene, ¿ya? ¿Cuánto gana la persona o la empresa, digamos? 2, las deudas que tiene. ¿Cuánto debe? El informe de deuda que acabamos de ver, ya que puede ser una empresa o una persona. 3, ¿cuál ha sido su comportamiento de pago? Nuevamente está en el informe de deuda. ¿Se ha atrasado alguna vez? Eso queda una historia. Entonces, si tiene un mal comportamiento de pago, hay menor confianza, ¿ya? Básicamente esa es la, la evaluación de riesgo que hacen las personas. Perdón, me faltó una. Yo dije cuánto tiene, cuánto debe, su comportamiento y cuál es su patrimonio, ¿ya? Es decir, una persona que va a pedir un crédito tiene 5 casas y 5 autos, por decir una locura, digamos, uh, tiene una evaluación de crédito distinta, una evaluación de riesgo distinta que una persona que no tiene ningún bien, ¿ya? Entonces, esas evaluaciones se hacen por persona o empresa, digamos, da lo mismo, ¿ya? Vamos a evaluar esos 4 criterios igual. Fabiola, disculpa, Sí. respondiendo a la primera parte de la pregunta que se realizaba, que si es que los derechos del consumidor se aplican independiente para personas naturales o jurídicas, es necesario hacer la distinción de que la ley del consumidor específicamente está focalizada en consumidores, entendiendo como personas naturales o jurídicas que requieren de determinados bienes o servicios. Sin embargo, la función del CERNAC propiamente tal está focalizada en las personas naturales para efectos de intermediar en la reclamación de alguna vulneración de derechos del consumidor. Y por lo tanto, si bien es cierto, existen empresas consideradas de pequeño o menor tamaño, a quienes sí se les considera como consumidores, bajo la ley del consumidor, nuestra competencia solo está focalizada en aquellas que son personas naturales, pero los derechos del consumidor se contemplan para algunos tipos de personas jurídicas y para las personas naturales. Gracias. Nos han llegado varias consultas. René Utreras dice, para el director regional de CERNAC, los bancos rara vez realizan cotizaciones, sino que evaluación. Y para ellos las evaluaciones duran el momento y no los 7 días hábiles que indica. Entonces, ¿qué opciones da el CERNAC en defensa al consumidor? Ya, han habido algunas situaciones de bancos que han tratado de desconocer documentos que entregan oficialmente a sus clientes y que en algunos casos no dice cotización, ¿ya? En algunos casos dice preevaluación o evaluación, le puede señalar algún nombre distinto, pero si cumple con las formalidades de establecer el monto del dinero, las condiciones y los demás requisitos que se establecen para que se otorgue el crédito, entonces estamos en presencia de una cotización. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el consumidor o el cliente de la institución? Es pedir ese documento, independiente del nombre que tenga. Y si la institución se niega a entregar esa información, entonces puede presentar el reclamo ante el CERNAC por un lado, o ante la Comisión para el Mercado Financiero por otro, que son quienes fiscalizan el cumplimiento de la normativa bancaria en las instituciones financieras,
para que efectivamente se adopten las medidas o se pidan los informes que correspondan a la institución de por qué no está entregando ese documento, porque es un derecho que tienen los consumidores de recibir esta cotización. Gracias. ¿Qué medidas se puede tomar si al sacar una tarjeta de crédito se añadieron seguros de los cuales nunca me dijeron que iban en la tarjeta? Ya, también es una materia muy habitual en nuestros servicios recibir ese tipo de reclamos. Lo primero es ir desde lo más básico, es decir, siempre que hablamos de derecho también hablamos de obligaciones. Una de las principales obligaciones que tienen los consumidores es leer lo que firmamos. Ese es el primer tip que sí o sí tenemos que tener siempre presente. Por lo tanto, si nosotros estamos firmando y no revisamos y no nos damos el tiempo para revisar, aclarar las dudas que nos generen, entonces nos podemos enfrentar a que el día de mañana nos encontremos con algún seguro que firmamos sin darnos cuenta y lo contratamos. Si es que eso ha ocurrido, tienen el legítimo derecho los consumidores de poner término a ese seguro cuando lo estimen pertinente. Y para eso el CERNAC también tiene a disposición una aplicación que se llama Me Quiero Salir Seguro, en la cual ustedes pueden ingresar y en aquellos seguros de carácter voluntario pueden pedir al CERNAC que sea quien tramite el término de este seguro con la compañía respectiva. Sin perjuicio de que el consumidor, el cliente, tiene todo el derecho también de hacerlo directamente con la aseguradora, y la aseguradora tiene que poner término en forma inmediata a ese contrato que fue adquirido de forma no voluntaria. En el caso de alguna situación ya más irregular, en donde puede surgir que hayan falsificado la firma o que hayan incurrido en algún otro tipo de prácticas no legítimas para imponerle la contratación a ese consumidor, entonces él tendrá que iniciar las acciones legales que correspondan si es que se trata de algún tipo de fraude, algún tipo de estafa que escapa a las manos o a las competencias del CERNAC. Pero en aquellos casos en que el seguro fue contratado por un descuido o incluso voluntariamente, y yo fui consciente de que quería contratar ese seguro pero hoy día no lo necesito o no lo quiero tener, entonces yo puedo poner término anticipado, y para eso el CERNAC tiene a disposición de los consumidores esta aplicación. Este caso ocurre muy habitualmente en el que antiguamente se ofrecía el seguro de fraudes, en el caso de productos financieros, en donde también la ley se reformó y traspasó a las empresas, a las instituciones financieras, la responsabilidad de los fraudes bancarios. Y por lo tanto, hoy día el tener un seguro de fraude vigente no tiene ningún sentido, porque ya no es responsabilidad del consumidor el resguardarse frente a esas situaciones, sino que es la institución financiera quien tiene que responder, y si es que alguno tiene un seguro de fraude contratado, puede ponerle término anticipadamente o poner término inmediatamente a ese seguro. Gracias. Tenemos dos preguntas un poco relacionadas, por lo que entiendo yo. Dice, respecto a la última presentación de la CMF, quería saber la diferencia con otros informes de deuda premium que son cobrados, ¿ya? Pero también se relaciona un poco con la siguiente pregunta de Luis Córdoba, que dice, ¿es un acto discriminatorio de una institución financiera no otorgar un crédito con un informe de deudas de CMF con deudas sanas, pero la institución se rige por un informe de una institución privada? Espero se entienda. Ya, mira, dos cosas. Una, te recuerda, lo primero que yo puse en la presentación era que era gratis este informe, ¿ya? Y eso es lo que marca la diferencia. Hay empresas que son empresas privadas que lo que hacen es vender información. Por ejemplo, DICOM, ¿ya? DICOM se nutre de información, tanto pública como privada. O sea, por ejemplo, uh, las, los, cuando uno tiene un auto, cualquiera puede consultar si un RUT es poseedor de un auto o de un bien raíz. Entonces, esa información es pública, ¿ya? Cualquiera lo puede consultar, y lo que hacen estas empresas, tienen ciertos algoritmos, una serie de cuestiones, pero básicamente lo que hacen, te venden esa información, porque te la ordenan por RUT, etcétera, etcétera. Y además tienen otra información que también tiene que ver con las deudas, que esto es un poco raro de explicar, digamos, pero
La información de deudas de las personas no es nuestra, es de las personas, ¿ya? No puede ser revelada de alguna manera. Pero existen ciertos acuerdos y algunos tipos de cosas, entonces la piden, ellos la pueden sacar de alguna manera. Pero no siempre van a tener toda, o pueden tener otra que el informe de deuda antes no tenía, ¿ya? Eso respecto al informe y respecto a estas empresas que básicamente en Chile son DICOM, no creo que hay otra, pero no es relevante, digamos, en el mercado. Entonces lo que hacen ellos son empresas privadas que venden información, ¿ya? Y por eso lo que se exige, muchas veces lo que exigen las empresas es el informe de deudas de la CMF, ¿ya? Porque es gratis. Otros contratos privados no, por ejemplo, cuando muchas veces en un contrato de arriendo te exigen el DICOM, ¿ya? Porque te ven además otras cosas, cheques protestados, etcétera, etcétera, ¿ya? La otra pregunta era, perdón, que se me relacionado con... Un poco con el mismo contexto de estos tipos de informes, si, lo que pasa es que, sí, ya me si no, recuerdo, que le si pueden alguien con un no informe otorgar un limpio, crédito, claro. claro, las instituciones financieras tienen ciertas políticas de crédito. Entonces ellos pueden decirte, mire, mi política es esta, yo le voy a prestar, por ejemplo, a una persona, pero no le voy a prestar si es que tiene comprometido más del 50% de su renta líquido. Entonces lo que va a decir el banco te va a decir, oiga, pero yo tengo mis deudas pagadas, nunca me he atrasado, no estoy moroso. Bueno, pero tiene más deudas de las que yo estoy viendo que usted va a poder pagar, por lo tanto yo no le voy a dar un crédito. Y eso es absolutamente legal. Incluso está bien, ¿ya? Es más, uno desearía de que todas las instituciones financieras fuesen tan poco arriesgadas como para no sobreendeudar a las personas, ¿ya? Cosa que no ocurre, ¿ya? Lamentablemente, ¿eh? Esto no es una cuestión de que uno lo quiera o no, depende de las políticas privadas. Entonces, si yo diría en Chile, si es que alguien le dice, mira, con estos antecedentes que usted me presentó y viendo que el informe de deudas mío no tiene morosidades y el banco no te presta dinero, te tiene que dar una expresión de por qué, ¿ya? Y ahí es donde entra la parte de la ley del consumidor que no puede decirte ciertas cosas. No es que usted es de una raza que a mí no me gusta o no sé, ¿entiendes? Eso no lo puede hacer, ¿ya? Pero obviamente las instituciones financieras lo que hacen es decir, mire, esto no está dentro de nuestras políticas de crédito, por esta razón. Y que pueden ser absolutamente legítimas, digamos, ¿ya? Si alguien te niega un crédito teniendo un buen informe de deuda, yo me preocuparía, porque quiere decir que en alguna parte, o dos, o el banco me está discriminando, y habría que ver por qué, o dos, yo tengo un problema que no me estoy dando cuenta y el banco sí se está dando cuenta, ¿ya? Un problema financiero, me refiero. Don Rodrigo, tiene levantada la mano. Sí, para complementar un poco sobre la última pregunta que creo que no es tan relacionado ni con el CERNAC ni con la CMF propiamente tal, pero hay situaciones de instituciones financieras en que utilizan un histórico, ¿ya? Y a veces eso es lo que ocurre con muchos clientes financieros, en que si bien es cierto pueden tener el DICOM limpio, pueden tener el informe comercial, incluso el boletín comercial de DICOM sin deuda, pero aún así hay instituciones financieras que siguen utilizando como mala práctica este histórico de comportamiento comercial de los clientes. Y frente a esas situaciones es que sí efectivamente existe una ilegalidad o una irregularidad que es reclamable ante los tribunales de justicia. Como es que no es propiamente tal ante la CMF ni ante el CERNAC, pero sí eventualmente hay incluso instancias a nivel de las cortes de apelaciones con recursos de protección o algunas acciones judiciales que pueden interponer los clientes que se vean afectados por ese tipo de decisiones. Por eso es que es tan importante exigirle a la institución cuál es la razón objetiva del rechazo, ¿ya? Porque me tienen que fundamentar ese rechazo. Si obedece a lo que señalaba Ignacio, a que tengo una capacidad de endeudamiento insuficiente o que las políticas de riesgos del banco son a lo mejor muy estrictas,
Perfecto, es una razón objetiva que está permitida, que la ley le permite al banco tener ese tipo de políticas de riesgo, pero que me las entregue y me la entregue por escrito. Si no es capaz de fundamentar y de justificar la razón del rechazo, entonces está incurriendo en una arbitrariedad que es reclamable ante los tribunales de justicia, que podría constituir una vulneración de derechos o una discriminación arbitraria, y más aún si yo tengo a lo mejor el antecedente que hace 10 años atrás me protestaron un cheque, o hace 15 años atrás tuve una deuda y estuve en boletín comercial. Con todos esos antecedentes uno podría presumir al menos de que el banco está utilizando este histórico para rechazarme la solicitud que estoy realizando. Sí, un alcance, muy bien lo que dice Rodrigo. Entiendo que la pregunta también puede ir por otro lado, que también sucede, y que una persona que no tiene deudas, que nunca ha tenido deudas, le rechazan un crédito. Y se lo rechazan porque de repente dicen, bueno, pero es que esta persona no tiene historial. Imagínense una persona, no sé, de 40 años y que nunca ha estado endeudada. El banco sospecha. El banco dice, es una de las 4 causas que yo dije que evalúa, el historial de deuda. Y esto le ha pasado, ¿eh? Ha pasado. No digo que sea muy habitual, porque no es muy habitual que personas no tengan deuda, pero sí sucede. Y el banco dice, no, es que como usted no tiene historial, no sé cómo se comporta. Prefiero no. ¿Entiendes? Eso también puede suceder. Gracias. Bueno, igual con respecto a lo último un poco, yo creo que está bastante relacionado porque dice, eh, siendo mi información privada, ¿por qué la adquiere DICOM? ¿Solo debería estar en la CMF? ¿Puedo reclamar el CERNAC? Yo creo que, bueno, ahí es una materia que corresponde a la CMF que regula finalmente estas materias, ¿cierto? Y me imagino que ahí Ignacio a lo mejor puede orientar mejor. No es reclamable al CERNAC porque la institución de DICOM es una empresa y como decía Ignacio antes, obedece a determinados acuerdos y determinadas facultades que se le entregan a ese tipo de empresas, y por lo tanto la información que ellos están entregando está permitida o está regulada de forma legal para que opere y para que efectivamente esa empresa pueda acceder a la información que es de carácter reservado. Por lo tanto, no es una competencia, no es una materia que sea reclamable ante DICOM. Ahora uno podrá discutir luego de qué forma se accede o no se accede a ese tipo de antecedentes, pero eso es competencia que una ley reguló anteriormente y entregó esas facultades para que ello ocurriera. Así es. Esto no es, yo lo dije, esto es difícil de explicar. ¿Ya? No es habitual. Uno debería entender que los datos de endeudamiento son privados entre la persona y la institución que se endeuda, y yo no le he dado autorización para que la comparta, pero hay ciertos acuerdos que ellos logran hacer, todos legales, obviamente, si no estaríamos llenos de demandas, digamos, por este tipo de cosas, porque DICOM funciona hace muchos años, digamos. Uh, que yo no soy experto abogado, pero evidentemente logran hacer estos acuerdos y acceder a mi información. Lo extraño aquí y es que yo puedo sacar el DICOM de cualquiera de ustedes. Eso es lo extraño. O sea, hoy día, eh, eh, tú para sacar el DICOM tienes que llevar tu carnet, tú tienes que ser tú, ¿ya? Pero muchas veces, y esto lo vemos cuando uno va a pedir un crédito o alguna cosa así, uno puede ver quién le consultó su DICOM. Y hay empresas que tienen acuerdos con esta empresa, entonces para consultar pero no revelar, ¿ya? Y es más, incluso hay eh, eh, scoring, que tú entras, tú metes el root, ¿ya? Y empresas que se dedican al scoring y que lo que hacen, te rankean. Y ellos con tu root acceden a un montón de información, muchas veces privada, digamos, pero que no te la comparten, no la comparten con nadie, pero te dicen esta persona tiene un ranking de 98, de 76, ¿ya? Eso se llama score grade. Eso es, así funciona, digamos.
Disculpe, y que hay un elemento que se me olvidó mencionar también, que la mayoría de los contratos que uno celebra también están incluidas con algunas cláusulas que permite al acreedor el publicar la información. Ya con esa sola suscripción voluntaria de esa cláusula, independiente que sea un contrato de adhesión y que uno no tiene la posibilidad de negociar el contenido de esa cláusula, pero cuando ya uno lo firma, entonces autoriza a la institución financiera para que publique mis datos o la deuda que yo pueda mantener morosa con ellos. Lo mismo ocurre con los contratos de arrendamiento, que es otra materia que no es de materia financiera, pero también cuando uno hoy día suscribe un contrato de arrendamiento, existen contratos que incorporan la cláusula que permite al arrendador publicar la información del arrendatario cuando tiene un mal comportamiento en el contrato de arrendamiento. Entonces, existe por un lado la facultad legal que permite este tipo de prácticas, y por otro lado también está la autonomía de la voluntad, mediante la cual yo como cliente, al momento de firmar el contrato de crédito con la institución, le estoy autorizando a esa institución a que publique mis datos y la deuda que yo pueda tener morosa con esa institución. Gracias, gracias a cada uno de los expositores que tuvimos el día de hoy en el tercer seminario de educación financiera. Para finalizar, quiero dejar con ustedes a Marisela Fonseca Fuentes. Ella es encargada de diplomados y talleres de la Unidad de Formación Integral de nuestra universidad y les viene a compartir algunos detalles de lo que viene sobre lo que la Universidad del Biobío está haciendo en educación financiera. Marisela. Gracias, Fabiola. Bueno, agradecer a todos nuestros expositores de lujo, una charla magistral hemos tenido esta tarde. Agradecerles también a los estudiantes que se quedaron egresados, he identificado algunos, incluso profesores de la Universidad del Biobío están con nosotros acá, más los que nos están acompañando en la transmisión, ¿cierto?, en vivo. Les comento que, como dice Fabiola, yo soy la profesora de la asignatura de Educación Financiera impartida en la universidad. Esta iniciativa fue una iniciativa, valga la redundancia, de don Benito Maña, quien lamentablemente no nos acompaña acá, y con quien compartimos la docencia en esta asignatura. Tenemos un proyecto también donde comprometemos varias cosas, por eso acá nos acompaña también uno de los profesores del Liceo Polivalente San Nicolás, con quien ya llevamos 2 años trabajando. Para el segundo semestre tenemos una propuesta bastante ambiciosa de hacer la segunda versión del concurso de educación financiera para el liceo. ¿Ya? El año pasado la primera versión fue bastante positiva, de hecho creo que inspiramos al liceo para realizar algunas actividades con sus estudiantes. Hemos sabido también que tienen ahora implementado temáticas de educación financiera desde prebásica a cuarto medio, por lo tanto eso es muy valioso para ellos. Vamos haciendo cambios en estas nuevas generaciones, ¿cierto? Estamos creando esta inquietud de aprender cómo manejar el dinero y por sobre todo estamos creando nuevos lazos. Se nos une este año don Rodrigo, ¿cierto?, acá como representante del CERNAC. Yo me siento muy orgullosa de haber logrado esta alianza. Ya tenemos aquí a 3 instituciones presentes que son muy importantes a nivel nacional en esta materia. Por lo tanto, espero y confío que podamos seguir trabajando con don Ignacio, Paula, Rodrigo, y a la misma vez que nos puedan acompañar en nuestras actividades e impartir también actividades propias donde podamos incluir a nuestros estudiantes, donde es muy importante potenciar esta materia. Así que por mi parte solamente a modo de cierre agradecerles la participación, la compañía, porque ya llevamos harto rato y todavía tenemos varios conectados, así que muchas gracias por esto. No sé si dejo el micrófono abierto para alguna palabra de cierre de los presentadores o de don Ricardo como representante acá del proyecto también, y ya con eso estamos terminando. No sé si... Yo creo que sí, solo agradecer la participación de Rodrigo, de Paula y de Ignacio, digamos, que nos han iluminado en estas materias, digamos, que son temas tan complejos y tan necesarios de conversar. Así que muchas gracias a todos, a los 2 expositores y nuestra expositora. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y a todos los conectados, y espero nos sigamos viendo en instancias como estas más adelante. Muy buena tarde. Gracias a todos por la invitación y cuando sea necesario nos avisen. Gracias.
Me sumo a los agradecimientos, a la presencia, sin lugar a duda que es muy motivante para uno como expositor también contar con la participación, con la presencia, con las preguntas que se realizan, porque demuestra el interés y que efectivamente lo que estamos tratando de entregar está siendo bien recibido también por ustedes. Así que agradecido nuevamente por la invitación. Como dije al principio, feliz de poder sumarme cada vez que nos inviten y que podamos organizar actividades en conjunto como CERNAC, así que cuenten con este servicio de todas maneras para lo que podamos hacer en aporte de la universidad, de los colegios, de los estudiantes, así que feliz de poder participar en otras instancias más adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la conexión a través de Zoom y a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias Empresariales. Muy buenas tardes a todos.